la vida real. Por eso les digo, o sea, ustedes no mueven la cámara en la vida real y por aparte del paisaje. ¿Me hago entender? O sea, eso ya es complejo. Que lo tiene, pero ya es complejo. ¿Sí me entienden? Entonces, la cámara no es como tener... O sea, si yo quiero hacer un paneo de ustedes, yo me voy a ir a mover y voy moviendo la cámara, ¿cierto? Y si quiero enfocar a Genaro, sigo moviendo la cámara. No le voy a decir, Genaro, quédese quieto porque es que todo el tiempo lo quiero ver a usted. ¿Sí? O sea, está raro. Piénsenlo en la forma más simple. O sea, After no me parece un programa simple, After me parece un programa enredado, la verdad, ¿cierto? Entonces, pues, tienen ese tipo de complicaciones, pero vuelvo y le digo, existen, no es que esté mal. ¿Bien? Generalmente yo utilizo cámara de un solo nodo, ¿sí? En este caso y para el ejemplo vamos a utilizar cámara de un solo nodo. ¿Listo? Ahora, viene el tema. Esto simula o remeda una cámara análoga cinematográfica, donde pues, el componente más importante, diría yo, en este caso es la óptica, el sistema óptico. Entonces, le permite crear diferentes valores de el zoom, lente, como le quieran llamar exactamente, desde un gran angular casi tirando ojo de pez hasta un teleobjetivo de 200 milímetros. Recuerden que entre menor sean los milímetros, el campo visual y la profundidad de campo es mucho más amplia y entre más alto sea el valor de milímetros, el campo visual es más reducido y la profundidad de campo es mucho más limitada. Sin embargo, como After Effects es una cosa que permite modificar todo, uno puede utilizar una de 200 milímetros que se supone que no tiene profundidad de campo y decirle no me active la opción de profundidad de campo, que es otro de los usos ilógicos de After. Pero pues bueno, ¿sí? Convencionalmente les recomiendo que utilicen la de 50 milímetros, que es lo que hace analogía a una cámara normal de la vida real. No sé, depende del programa. A ver, ahorita me salió la de 50, pero no sé, en fin. 50 milímetros, listo. Ahí le hace referencia a la distancia focal. Recuerden, mire, o sea que este es el mejor gráfico que puede tener uno para entender, ¿cierto? Entonces la distancia focal es la distancia del lente hasta donde converge la imagen en la película, ¿cierto? Entonces si nosotros aumentamos la distancia focal, lo que va a aumentar realmente es la distancia en donde converge la imagen en el lente, en la óptica, y se proyecta en la película. ¿Listo? Es básicamente eso. El ángulo de visión de una cámara, según After, de esto es de 39 grados y está la opción de que uno pueda habilitar la profundidad de campo. La clase pasada hablamos de que es la profundidad de campo. Esta opción lo que nos va a permitir es que en cambio de que yo tenga que ponerle diferentes niveles de desenfoque, como lo hicimos la clase pasada, a las capas, la cámara sola me genere los niveles de desenfoque dependiendo la lejanía o la cercanía de las capas o de los objetos respecto a la cámara, ¿listo? Y respecto al plano focal, obviamente. Entonces aquí dice que si bloquear el zoom o habilitar el zoom, porque otra de las cosas raras de After es que si yo tengo una óptica fija, pues es una óptica fija, no es un zoom. Entonces aquí me dicen, ¿quiere tener zoom? Bueno, está bien. Es como ir a comprar comida rápida. Listo, unidad de milímetros, tamaño de la película horizontalmente, lo quieren poner en píxeles, pulgadas o el sistema métrico que quieran manejar, ahí ustedes verán, yo lo dejo en milímetros, igual pues no afecta mucho. Y también están las opciones que tendría una cámara convencional, que es la del diafragma o el iris, como quieran llamar, ¿cierto? Y la abertura en milímetros que representa ese iris. Recuerden que si tenemos un diafragma mucho más cerrado, vamos a tener mayor profundidad de campo. Si tenemos un diafragma mucho más abierto, vamos a tener pues menor profundidad de campo. ¿Listo? Y el campo focal va a ser mucho más limitado. En este programa reconoce la luz, o así que igual alterar la abertura o el diafragma lo vuelve a... Sí, lo oscurece y lo aclara, lo oscurece y lo sobreexpone. Yo honestamente nunca utilizo eso porque yo hago los ajustes a las capas. No cojo y le abro y... Uy, no está muy iluminado, porque pues está como...
pues sí, o sea, sí lo tiene, porque lo que le digo, esto es como, no sé, un carro muy engañado este programa. Pero pues, bueno. Y le voy a aceptar. Si se dan cuenta, no me alteró para nada mi punto de vista o mis perspectivas. Pero pues aquí me generó mi cámara. Y si yo le doy esta vista, me va a mostrar, miren ahí la cámara, me está mostrando el punto focal de la cámara. A ver si es que no recuerdo cómo es que no se aleja. Esa, cámara unificada. No, pero no de la cámara, sino exactamente, la vista de 3D. Entonces, si esto fuera un espacio real, esta sería la forma en como yo estoy montando mi composición tridimensionalmente. ¿Sí? Entonces, donde aquí está la cámara, este es el campo visual de la cámara, ¿sí ven? Y acá está el plano focal de la cámara. Por eso les digo, siempre es importante que empiecen o que dejen el elemento principal en cero, en el punto cero, porque cuando creen la cámara, él por defecto va a dejar el plano focal en ese punto cero. ¿Listo? Si yo, por ejemplo, bueno, ya vamos a empezar a ver entonces qué es esa joda. Voy a ir a cámara activa o cámara 1. Uno puede crear un número indiferente de cámaras, por ejemplo en una misma escena, para tener diferentes opciones de plano sin necesidad de crear diferentes secuencias. Y lo que uno hace después es cambiar de cámara y renderizar las cámaras. ¿Me hago entender? ¿Listo? Pero pues en este caso solo vamos a emplear uno. Voy a importar ahora el flautista. Y pues lo voy a ubicar entre los planos que debería estar, que es entre el primer plano. Está gigantesco el man. Está entre el primer plano y la capa siguiente, que es la del plano de los árboles del camino. Listo. Si se dan cuenta, esta cámara no tiene activada la opción de que sea interpretada como una cámara 3D. ¿Qué pasa? Que si yo me muevo acá, puede que me desplace, me acerque o me aleje del fondo, pero como el flautista está como un elemento bidimensional, lo que está haciendo es sobreponiendo esa capa ahí y ya, pero no, si ven, no se alteran los valores de escala ni de posición cuando yo me acerco o me alejo con la cámara. ¿Listo? Entonces, esa es la importancia y esas son las cosas locas. Bienvenidos a After Effects, de que si activo o no activo la opción de que la capa sea entendida como un elemento tridimensional. ¿Listo? Si yo desplazo el flautista, esta es de las otras cosas locas de After, ¿cierto? Va a interpretar su posición en el espacio tridimensional. Es decir, estoy en 0, aquí hay una cosa que está en menos 100 y allá hay otra cosa que está en 100. ¿Listo? Pero, por ejemplo, uno diría, ay no, el orden de las capas debería afectar eso. Cuando lo tenemos en 3D, no afecta. ¿Por qué? Porque está haciendo, es decir, hay como una mandanza mayor que es, exactamente, que es respetar la variable del espacio, independientemente de si yo pongo esta cámara, perdón, esta capa inclusive por encima de la cámara, pero vale huevo. Creo que eso sí funciona, es cuando uno tiene dos capas en el mismo valor exacto. Exactamente, en el mismo plano, porque ahí si uno le da prioridad, ¿cuál va a estar delante de? ¿Listo? El brillo del arco. El brillo del arco, exactamente, ¿cierto? Entonces, dense en cuenta, ahí pase al flautista, debería verse de primeras, pero no, ¿por qué? Porque está interpretando ese el valor de la cámara. Volvemos a lo mismo, si yo le quito el cubito, ahí sí me lo va a poner de primeras porque está diciendo, ah no, eso es una capa que le están, no sé, poniendo arbitrariamente. ¿Bien? Ok, entonces vamos a hacer el desplazamiento, no voy a hacerle el tracking al caminado porque se nos va la clase, pero para eso voy a crear una composición del tamaño real de mi proyecto. Voy a aceptar, voy a importar esta, que es la que tiene todo. ¿Listo? Z. Y aquí podemos hacer una maniobra. Yo puedo montar una cámara desde una composición anterior,
Si yo monto una cámara aquí en este momento y le digo, léame el espacio tridimensional, no me lo va a hacer. ¿Por qué? Porque me va a interpretar ya esta composición como una imagen plana. Pero lo que sí puedo hacer es esto. Voy a crear la cámara acá. ¿Por qué? ¿Por qué lo quiero hacer? Porque como el formato real de salida es este. Cámara. Voy a conservar la misma cámara. 50. Aceptar. Aceptar. Ahí me dice, la cámara solo funciona cuando tiene las capas activadas de 3D. Si yo muevo la cámara acá, ustedes se van a dar cuenta que es como si tuviera acercar o alejar una imagen, no me está interpretando la profundidad de campo, nada. Sencillamente me está moviendo una imagen enfrente de la cámara. Para que él me interprete esa profundidad que ya tengo configurada dentro de esta composición, lo que debo hacer es presionar este botoncito de acá que parece un solecito, y en ese momento, ¿sí ven? Que de una me desplazó las cámaras, es decir, estoy leyendo la profundidad con una cámara de una composición por fuera, de una composición que ya está dentro. ¿Esto para qué? Porque es que aquí ya no necesito organizar las capas ni necesito tener un verguero de capas, aquí ya necesito desplazar la cámara, ¿cierto? Que está mucho más fácil que tener una composición de 30.000 elementos. Entonces, si yo me desplazo acá, puedo hacerlo con esta opción, por ejemplo. Aquí él ya me empieza a interpretar la disposición de la cámara y de las capas respecto a la cámara. Entonces, aquí me meto a la composición, por ejemplo, voy a desplazar esta pista. Me vuelvo a mi composición. Y